¿Todos están mal menos Argentina? Vamos a repasar el presente de diferentes selecciones top, cuáles son sus novedades, sus crisis y responder a la pregunta inicial. La selección argentina continúa camino a Norteamérica 2026. Mañana va a estar jugando frente a Bolivia en estas horas en la segunda jornada de eliminatorias. Y claro, estamos en un parón de fecha FIFA internacional. La verdad que disfruto mucho ver a los diferentes seleccionados, pero también vemos un presente caótico en muchas de las grandes selecciones a nivel internacional. O al menos cosas que no están tan buenas o que no sirven tanto a nivel competitivo para esos países. Por eso vamos a repasar uno a uno en este Noticias de Selección el cómo está cada uno. Empezando por los que vemos que están mejor y los que no tanto irán después. Antes de comenzar, es demasiado importante aclararte algo, y es que si estás viendo este contenido desde una computadora o un celular, que es mucho más sencillo, te invito a dejar un like en el video. Sé que es una fiaca que todos los youtubers te lo pidan, pero es realmente muy importante para que el algoritmo entienda que el contenido está bueno y lo siga difundiendo. Sin likes el contenido no se difunde, a menos difusión, menos éxito en el canal, y a uno le da menos pilas meterle a lo que hace en YouTube. Entonces un like ayuda muchísimo. Gracias. En Brasil hay elogios a la reciente conducción de Fernando Diniz al cargo de la selección de forma interina. Recordemos, es un entrenador muy bueno que es parte de la nueva camada de Brasil, más cercano al ADN histórico que tiene la selección brasileña, porque le encanta el juego bonito, le gusta el fútbol ofensivo, de propuesta, lejos de la idea más reactiva, más de contragolpe que podía llegar a tener Tite, más defensiva en cierta medida. Y está dirigiendo a la selección nacional de forma interina y a la vez a Fluminense. Sí, como si fuese un fútbol manager. Más allá del flojo rival como es Bolivia, el equipo más goleado de la última eliminatoria, enfrentando justamente al más goleador de la última clasificación hacia Qatar 2022. En O Globo hay múltiples notas destacando la propuesta ofensiva, interesante, divertida que hizo el equipo, mucho más creativa y dándole más rienda suelta a Neymar que en épocas de Tite, donde estaba atado a banda izquierda y teniendo responsabilidades defensivas. Los extremos, en este caso Vinicius no estuvo por lesión, pero Rodrigo y Rafinha la verdad que hicieron una muy buena tarea centralizando el juego incluso. Pequeños detalles que hacen de Brasil un equipo más temible de forma ofensiva. No sé en qué punto estará la llegada de Ancelotti, de la que se habla muy poco en estos días. Se habla de que podría llegar a confirmarse en enero recién, pero la verdad que Fernando Diniz es un gran entrenador, ojo a la posibilidad de que no se quede. Recordemos, Vinicius está lesionado de manera muscular, una grave lesión que tuvo recientemente. Neymar se hizo cargo de la selección con un gran rendimiento y además alcanzó el récord de Pelé. Hay mucha discusión al respecto de esto, porque sí se convirtió en el futbolista con mayor cantidad de goles en la historia de la selección brasileña, pero medios, incluso O Globo, cuentan como el organismo internacional de la FIFA no cuenta 18 goles que Pelé había convertido frente a clubes y combinados varios en partidos que eran algo habituales en aquellas épocas, y bueno, le darían al astro brasileño un récord con 18 goles más que Neymar actualmente, por lo cual hay muchos que le suman esos tantos, incluso la Federación Brasileña pide que se reconozca eso, pero bueno, si no contamos partidos contra clubes y combinados varios, hoy Neymar es el máximo goleador de la historia de Brasil. Hubo llanto por parte de Richarlison, que recordemos lleva apenas 4 goles convertidos en 40 partidos con el Tottenham. Con su selección le va mejor, pero a nivel Tottenham muy mal, y se vio el llanto de qué tan triste está. La verdad que es una verdadera pena porque es un buen futbolista, pero veremos qué es lo que suceda en próximas convocatorias. Uruguay es otra selección que la verdad hizo muy bien las cosas en la primera fecha. Fue el seleccionado con menor promedio de edad en total en la primera jornada de eliminatorias. Sus futbolistas promediaban 24.8 años. Y eso explica bastante de lo que está haciendo Marcelo Bielsa, donde en su mayoría está buscando una generación nueva. Está tratando de hacer un recambio generacional que permita a algunos futbolistas como Valverde dar un paso al frente en cuanto al liderazgo, y a otros, como el caso de Cavani, que se tomó bien su no convocatoria declarando que es la decisión del técnico, y Suárez, que quedó afuera, hizo un gol, festejó mostrando su camiseta, otra reacción completamente diferente. Entonces vos tenés futbolistas que se mantienen en su selección buscando dar un paso al frente, como Darwin Núñez, y otros que han quedado afuera buscando dar ese paso al frente e intentar que la selección uruguaya vuelva a ser. ¿Cómo buscan esto? La verdad con un muy buen juego.
es de elogiar el primer gol que convierte De la Cruz. Fue una muy buena jugada con sucesivos pases en velocidad, muy inteligentes, un gol maravilloso. Le ganaron a Chile, Valverde fue capitán y una de las figuras, Ugarte jugó muy bien como 5, Darwin Núñez hizo muy bien casi todo, Maxi Araujo en defensa, la verdad que muy bien. Una gran selección a seguir. La que no podemos seguir tanto es Alemania. Un desastre generacional ya. Fueron eliminados en fase de grupos. En Rusia 2018, la Nations League de ese año, la de 2020, la de 2022, también en Qatar 2022. En la Euro 2020 se despidieron en octavos. Ojo, pasaron un partido más. Tras el Mundial pasado, perdieron 4 de sus 6 partidos. Solamente ganaron 1 frente a Perú y fueron derrotados contra Bélgica, Polonia, Colombia y el otro día contra Japón, en lo declarado una derrota humillante para su seleccionado. Con 4 goles recibidos. Y rumores, sensaciones de cama al técnico. En 97 años de historia, Alemania tuvo 10 entrenadores y jamás había pasado que un entrenador haya sido despedido. Todos cumplieron su contrato, menos Flick. Ahora fue despedido por primera vez en toda la historia. Desde que se creó el cargo en 1926, un entrenador alemán es despedido de su cargo. Ni siquiera lo dejan enfrentar a Francia en el día de mañana en Dortmund, en donde dirigirá una conducción técnica con Rudi Völler, que es campeón del mundo de 1990 y además director deportivo, y además una persona muy crítica de la tarea de Flick el otro día, diciendo que es una vergüenza para la selección alemana haber perdido de la manera en que lo hicieron, junto a nombres como por ejemplo Hans Wolf y el caso de Sandro Wagner. Alemania viene de ganar solo 4 de sus últimos 16 partidos. En los últimos 5 consiguió 11 goles. A menos de un año de ser sede de la Eurocopa, es crisis total. En The Athletic, por ejemplo, un medio que siempre recomiendo porque tiene una cultura periodística espectacular a la hora de analizar, explican cómo uno de los grandes defectos de Hansi Flick fue no darle identidad al equipo. Nunca, o sea, nunca se entendió a qué quería jugar el conjunto. Es más, critican por ejemplo la decisión de mostrarle un documental, la verdad que esto me pareció rarísimo, nunca lo había escuchado, de una bandada de gansos grises diciéndoles: tenemos que trabajar juntos, podemos volar un 70% más si lo hacemos de esa manera. No me parece la mejor forma de motivar a alguien mostrándole un documental de aves, pero bueno. En estas horas también salió el documental de Amazon en donde muestran la debacle de Qatar 2022 y hay varias peleas entre, por ejemplo, Kimmich y Rüdiger. Entonces había un problema importante en el seno de la selección alemana porque la conducción fue pésima, no solamente a nivel futbolístico sino también en conducción de grupo. Ahora buscan un entrenador que imprima una idea, de lo que quiera, pero que impriman una idea, que se sepa a qué quieren jugar. Dejó nombres fuera como el caso de Gnabry, Sané, Schüle, Goretzka. Cambió de capitán, cambió de defensa constantemente en la previa del Mundial. La verdad que los nombres, o sea, nunca se instalaron como un 11 de memoria. Incluso hay algo que se comenta y es que Flick le pedía opiniones a los futbolistas mostrando que no tenía demasiada convicción propia de lo que él buscaba. O sea, iba a los jugadores y le decía: mirá, creo que esto no nos está funcionando, esto que estoy probando, ¿vos qué pensás? Entonces los jugadores medio que no entendían. El entrenador es el primero que debería estar seguro de las ideas que quiere imprimir en el equipo, no los jugadores. Podés preguntar algo, pero a nivel general había muy poca creencia de que el entrenador podía llevarlos a un lado positivo. Si el técnico no cree en sus propias ideas, ¿por qué lo van a hacer los jugadores? Italia es otra selección que tuvo una mini crisis en los últimos tiempos porque, recordemos, Mancini firmó como nuevo entrenador de Arabia Saudita, no sin antes dejar una polémica detrás. Mancini no dijo me voy por plata, que parece ser la principal razón, sino que habló de que tuvo conflictos con el presidente de la Federación Italiana, que al parecer le habría querido cambiar el cuerpo técnico, eso le habría molestado a Mancini. Lo raro es que, por ejemplo, Mancini fue muy crítico, por ejemplo, en su momento con Sarri por los discursos homofóbicos, que, o sea, le dio varios insultos homofóbicos y él salió a hablar en conferencia de lo mal que estaba eso. Bueno, está yendo a un país como Arabia Saudita que no es precisamente la cuna de los derechos LGTB. Un país en donde el año pasado fueron ejecutadas 196 personas por solamente expresar sus opiniones en el país de Arabia Saudita. Entonces, ese es un tema complicado. Se le va a pagar 25 millones de euros anuales hasta 2027, pero según Mancini esa no es la principal razón, sino su conflicto con el presidente de la Federación Italiana. Rabina, presidente de la Federación Italiana, salió a hablar y dijo que sus declaraciones y justificaciones fueron descorazonadoras, inapropiadas y ofensivas
ofensivas. Que solo un miembro del cuerpo técnico fue apartado, pero fue una persona que estaba incluso antes de Mancini, no alguien que trajo él. Lo cierto es que Buffon es nuevo integrante de la delegación de la Azzurra, va a compartir diariamente cada viaje con los jugadores, es un tipo que le encanta el vestuario y va a estar presente en la selección italiana de esa manera. Y firmaron recientemente como entrenador a Spalletti, el último entrenador campeón con el Napoli en la Serie A, que se había ido por motivos personales para descansar. Esto molestó mucho al presidente de Napoli, que pidió incluso una indemnización porque decía como que había un acuerdo por detrás de escena con el técnico para poder llevárselo a la selección italiana, o que todavía tenía contrato. Lo cierto es que Spalletti firma contrato hasta 2026. Tienen la Eurocopa en Alemania el año próximo y por supuesto la clasificación al próximo Mundial. Szczęsny, por ejemplo, dice que ya tiene mucha plata como para ir a Arabia Saudita. Zielinski decide quedarse en su equipo por decisión de la familia. A pesar del interés de Arabia Saudita, Lukaku no va hacia ese país. Immobile, por ejemplo, dejó de lado su oferta de Arabia Saudita por temor a quedar fuera de la selección nacional. Son muchos casos de jugadores de referencia en la liga italiana de diferentes nacionalidades que decían rechazar al fútbol árabe. Que Brozovic, Milinkovic-Savic, Demiral se vayan junto a Mancini genera un cierto conflicto de cómo algunas figuras deciden quedarse y otras irse a ese fútbol árabe. Mancini, por su parte, al llegar agradeció al técnico anterior, Herbert Renard, y además a la selección árabe que enfrentó a Argentina porque nos sacaron el récord, y eso hace que su selección italiana mantenga el récord de imbatibilidad en la historia. La selección española estuvo muy metida en el caso Rubiales, recordemos que le dio un pico a una futbolista campeona del mundo y se armó un lógico descontento popular y después una acusación que derivó en sanciones y su renuncia al puesto. Luis de la Fuente fue uno de aquellos que estuvo aplaudiendo al presidente de la federación cuando dio su comunicado con algunas mentiras, y esto le trajo muchas críticas también, por lo cual el ambiente de España tampoco es el mejor. Luis de la Fuente está apostando mucho por una filosofía estilo Sabella del grupo, ¿no? Apuntando a eso. De hecho, en muchas de sus declaraciones habla de la familia, un término muy asociado al básquet de España, ¿no? Como para generar una unión grupal entre los futbolistas. Destaca constantemente que él busca buenas personas, además de buenos jugadores. Hay una intención de retomar un poquito el vínculo entre la gente y la selección nacional. En ese sentido, yo creo que les puede servir, pero por otro lado tampoco es una selección que venga muy bien en cuanto a paz y tranquilidad para poder trabajar. Por los 150 años del primer duelo entre selecciones nacionales, Inglaterra y Escocia se enfrentarán con camisetas especiales por un partido homenaje. La verdad que va a estar muy bueno para seguirlo. De hecho, hay mucha crítica todavía a Southgate y su capacidad para dirigir a ese conjunto. Yo soy de la idea de que Inglaterra tiene una multitud de figuras jóvenes que pueden hacerlo destacar mucho en los próximos mundiales. De hecho, lo dije en la última Copa del Mundo. Para mí estaba para llegar a la final. Pero el entrenador es básicamente amarrete. O sea, muchas veces es lo que le critican a Simeone, por ejemplo. Bueno, él lo es realmente. Y una crítica que se está haciendo notar mucho es la que, por ejemplo, da The Athletic, que repito, un gran medio, muy imparcial a la hora de criticar, pero dando datos. Como muchos jugadores están superando en talento a su entrenador. O sea, hay cada vez más talento increíble que tiene Inglaterra. Jude Bellingham, Maddison, Bukayo Saka, Declan Rice, figuras más experimentadas como Kane, como Henderson, que ahora, bueno, se fue al fútbol árabe, puede ser una referencia. Walker, Stones, Alexander Arnold, figuras en sus principales clubes ingleses. Y Southgate parece estar cada vez más rezagado en esa carrera entre talento y conducción de ese talento. Hay una suerte de desfasaje en cómo las aprovechás. En términos de resultados, es uno de los entrenadores más exitosos de la historia de Inglaterra. En términos de juego, no es tan así. Y no creo que Inglaterra quiera hacer la gran Bélgica y desaprovechar una oportunidad de títulos con semejante generación. Principalmente con un Jude Bellingham que está espectacular. Hay crisis en diferentes selecciones nacionales. Quería repasar con ustedes las principales novedades. Mañana voy a estar a full con la previa de Argentina-Bolivia. Al mediodía sale el video. Después del encuentro también va a haber un contenido. Por supuesto, nos vemos con todo el material mañana a full acá en este canal de YouTube.